sabemos qué van a pasar, ¿verdad? Así verdaderamente, porque nos dicen una cosa y se terminan haciendo otras cosas. Obviamente la parte económica siempre afecta a nuestro bienestar familiar. Entonces hay un montón de cosas que nos hacen perder la paz, cosas que se salen de nuestro control, que quisiéramos controlar y podemos pensar que se van a acabar rápido y al final vemos que se demoran más de lo que deberían de demorarse. Entonces hay muchas cosas que constantemente nos quitan la paz, pero les tengo la buena noticia que eso tampoco está mal, porque nosotros como seres humanos tenemos derecho a sentirnos así, porque somos humanos, no somos dioses. Entonces la parte de las emociones y cómo nosotros reaccionamos ante las diversas situaciones es normal que los podamos sentir de esta manera. Yo creo que de las cosas más importantes que el Señor me ha permitido aprender en el camino, y sigo aprendiendo en el camino de la vida, es que Él no me juzga por cómo yo me puedo sentir, por lo que yo puedo pensar, por lo que puedo hacer. Definitivamente es una reacción a lo que está en mi corazón, pero Él no nos juzga. Y si partimos de esa premisa, pues debería haber cierta tranquilidad en nuestro corazón y más que tranquilidad, tener la confianza de poder buscarlo a Él sin mucha culpa y verdaderamente vivir lo que es vivir a un padre, ¿verdad? Cercano. ¿Por qué? Pero ¿qué entendemos por la palabra paz? Cuando nosotros analizamos las escrituras y profundizamos un poquito más, vemos que mucha parte de la escritura del Nuevo Testamento tiene mucha influencia griega y mucha parte del Antiguo Testamento pues está muy influida por el hebreo. Y esto es por cómo las personas se fueron moviendo a lo largo de los tiempos. Entonces vemos que en el hebreo, cuando hablamos del Antiguo Pacto, la palabra shalom, que quiere decir paz, se relaciona mucho al aspecto de la calma, la tranquilidad ese es uno de los aspectos, no es el único, ¿verdad? Entre las personas. Nosotros vemos mucha guerra, eventos bélicos en el Antiguo Pacto, y eso tal vez lo podemos ver un poco en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, pero no tanto como vemos y se describen las guerras en el Antiguo Pacto. Entonces en el hebreo la palabra shalom muchas veces está relacionado a eso, ¿verdad? A la ausencia de guerras y la tranquilidad entre las personas y las naciones. Pero también la vemos en el Nuevo Pacto, que es la palabra eirene, que es más, estaba investigando que así se le llama a una diosa, una deidad griega, que es la de la paz, que es Eirene, y aquí la relacionamos mucho al papel que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, vino a hacer para con nosotros, a reconciliar a la iglesia con el Padre a través de su persona. Entonces, vemos cómo la paz también se puede concebir de distintas maneras dependiendo de en qué contexto, bajo el contexto que se habla o lo que nosotros podemos estar viviendo en el momento. Entonces sí depende mucho de eso, pero más allá de decirles cuál es la definición correcta de paz, esta parte de la reconciliación me parece súper importante porque es el mensaje medular de nuestro Señor Jesucristo y el propósito principal del Evangelio, ¿verdad? Reconciliar al pueblo con nuestro Padre Celestial para poder acceder a la vida eterna. En Juan 14:27, la palabra dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y los pongo un poquito en contexto acerca de este versículo. Si se fijan y nos detenemos a leerla tranquilamente, habla de la paz y después dice mi paz. Y aquí es Yeshua hablándole a sus discípulos un poco antes de que él se fuera. Ya había resucitado y estaba con ellos. Y me imagino, yo me pongo en los zapatos de ellos, que primero no lo querían dejar ir porque lo amaban, y así como nosotros amamos a nuestros seres queridos, que nunca queremos que se vayan, él, a pesar de que había resucitado y ya sabían, bueno, ya les había contado él que iba a ascender y que ya se iba a ir, el corazón de ellos me imagino que quedaba preocupado por todo lo que se iba a venir después. Entonces él les decía,
Aquí estoy con Ana Lucía. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, cuando yo leía este versículo el día de ayer y otros días que también buscando yo esa paz que a veces siento cuando me siento muy ansiosa, me ponía a pensar que una cosa es la paz que podemos sentir alrededor y otra cosa es la paz que el Señor nos da. Y ahí esa paz que verdaderamente el único que nos puede dar esa paz, que a veces no la entendemos, porque no sé cuántos de ustedes han tenido lastimosamente que pasar por el fallecimiento de un ser querido o alguien súper cercano, y si las personas se les han acercado porque ustedes han llegado a un momento de, no es que el dolor se quita, y la ausencia del dolor tampoco significa que estamos en paz, y esto también lo vamos a ver después, pero hay algo que, no sé, como que toma nuestro corazón, nuestro entendimiento, y hasta podemos sentir que estamos volando, pero es esa tranquilidad de saber que el Señor tiene el control de la situación que estamos pasando. Y como le repito, no es un tema de ausencia de dolor, ausencia de conflicto, ausencia de problema, pero es algo más sublime, sobrenatural, que no se puede explicar. Pero como les decía, en este versículo particularmente vemos que la verdad hay una necesidad de tener esa revelación de qué representa o qué es esa paz que verdaderamente solo el Señor nos puede dar. Porque dice, no es la que el mundo da, o no es como la que el mundo da. Entonces, cuando nosotros en nuestra mente concebimos algo de una manera y el Señor nos está diciendo que es de otra, ¿qué necesitamos? Es una revelación especial para poder entender a qué nos referimos. Y es difícil porque a veces necesitamos dejar de pensar como humanos, y verdaderamente, como dice la palabra, hay cosas del espíritu que solo se pueden percibir espiritualmente, de ninguna otra manera. Entonces, algo importante que yo podía ver de este versículo y que les comparto es que hay una revelación que necesitamos recibir de parte de Dios para poder recibir esa paz que solo Él puede dar. Porque de lo contrario, si estamos buscando una paz equivocada, tampoco la vamos a poder experimentar. Pero algo que yo sí sentí en mi corazón repetirles y compartirles, porque también es parte de una transformación y un proceso que yo también he tratado de buscar, es el no sentirnos culpables cuando se nos presentan situaciones difíciles, problemas, y nosotros no reaccionamos fuertes en un inicio, así como les decía, en un evento tan complicado como cuando alguien fallece, a veces no hay palabras creo que la mayoría de veces no hay palabras de aliento para la persona que está en el dolor, y por más que uno, que tal vez está como apoyando a esa persona, quiera alentar, es un momento de dolor sumamente profundo que las palabras no es que sobran ni nada, pero es difícil poder consolar a las personas en ese momento por el tipo de dolor profundo que es. Pero al final, de no sentirnos culpables por estar tristes si alguien fallece, por ejemplo. Es lo más natural, somos humanos, tenemos corazón. El mismo Yeshua lloró, ¿verdad? Entonces el tema de la emoción y de sentir a veces emociones negativas no está mal. Pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí, sino que podamos vivir en una tranquilidad, en una paz sobrenatural que solo Él da. Aparte de eso, pues yo pensando, ¿verdad? Y le digo, bueno, Señor, entonces, dime algunas de las características o cómo puedo identificar cuando yo puedo estar viviendo en la paz que solamente tú puedes dar. Bueno, la palabra, un versículo que también conocemos mucho, Filipenses 4, del 6 al 7, es súper clara. Y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Yeshua. Entonces, si nos damos cuenta, una de las características de ver de esta paz es que sobrepasa todo entendimiento. No la podemos entender. Yo tengo tan presente cuando mi suegro falleció,
la paz que mi esposo podía sentir. O sea, yo lo veía en su rostro y yo ni lo conocía porque yo siempre pensé que él iba a reaccionar de una manera diferente. Y la verdad que para mí fue una lección súper grande, porque lo primero que él hizo cuando se enteró es que él dobló rodillas. Y tenía una sonrisa en su cara que yo dije, Dios mío, o sea, esto no es posible. Entonces, de verdad sobrepasa cualquier entendimiento que uno pudiera vivir, y tal vez las palabras no logran explicar que ustedes se pudieran imaginar a una persona haciendo eso en un momento tan crítico, pero definitivamente que la palabra de Dios no se equivoca, y el poder, el amor que el Señor nos tiene a nosotros y cómo Él prepara nuestro espíritu cuando estamos dispuestos, sobrepasa todo entendimiento. Si leemos con detenimiento nuevamente este versículo, vemos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego, dice, acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces vemos que hay como un requisito para poder obtener la paz, que es hacer estas oraciones con acción de gracias. Luego también hay otra palabra que también la conocemos mucho, por eso les decía que hay un montón de versículos que al final, entre más los conozcamos, también son herramientas útiles que nosotros tenemos, porque después les digo, vamos a hablar un poquito más acerca de cómo encontrarla y herramientas prácticas que podemos poner a trabajar para poder obtener esa paz. Los versículos, de verdad, que entre más nos lo sepamos y entre más lo repitamos, tienen un efecto en nuestro cerebro y en nuestro ser súper importante, y obviamente nos seguía en el espíritu, que eso es algo que ya sabemos, pero les voy a contar un poquito después de lo que puede tener el efecto en nuestro propio cerebro. Isaías 26, del 3 al 4 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que esto sea fácil de hacer, por supuesto no es fácil de hacer, ¿verdad? Cuando nosotros estamos preocupados porque no podemos pagar una deuda, porque tenemos problemas en el matrimonio, porque hay problemas legales que no podemos resolver, cuando tenemos circunstancias difíciles con los hijos, en el trabajo, bueno, cuántas cosas con las que nos enfrentamos a diario, unas sí, que posiblemente son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero otras definitivamente pueden venir por temas externos que se salen de nuestras manos. Entonces la parte externa muchas veces se pueden salir de nuestro control. Hay otros, como les digo, resultados de nuestros problemas, consecuencias de nuestras malas decisiones, que también nos causan preocupación y ansiedad. Pero al final este versículo nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Pero por qué? Porque en ti ha confiado. Entre más pensemos en el Señor, y el Señor de diferentes formas, y tal vez nos ponemos, hay muchos psicólogos, ¿saben?, que recomiendan, que es lo que les decía, como, y sé que también pastores, profetas, me imagino que lo han de recomendar y también lo ponen en práctica, pero es tener un diario de agradecimiento. Así como nuestra apóstol nos cuenta que ella tenía, o tiene todavía, me imagino, en su librito de todas las promesas que el Señor le ha dado, y que ponía a las niñas, a Debbie, a profeta Bellita, a leérselas en las noches antes de dormir. Es una herramienta sumamente práctica para buscar esa paz, porque cuando nuestro pensamiento está constantemente estando en lo que el Señor ha hecho por nosotros, en lo que Él es, en las promesas que nos ha dado, pero aparte de que nos ha dado, nos ha cumplido, es repetirle a nuestro espíritu y a nuestro cerebro que debemos confiar en Él, porque si no nos ha fallado hasta ahorita, no nos va a fallar en el futuro. Entonces es una herramienta práctica de cómo podemos guardar esos pensamientos, o cómo podemos perseverar en los pensamientos del Señor, pues teniendo una notita a la par que no se nos olvide. Es más, en el Dolarcito hace unos creo que 1 o 2 años, porque aquí tengo uno que yo lo compré y al final el gordito me lo quitó, pero prácticamente es un diario de gratitud, así se llama el librito,
un diario de gratitud donde uno va poniendo la fecha y tiene como espacio para que uno ponga 3 cosas por las cuales está agradecido todos los días. Y como le repito, esta es un pequeño tip, ¿verdad? Consejo que podemos hacer si no estamos acostumbrados. Pero que al escribir algo pasa en nosotros y al leerlo, y como dice la palabra también, que el gusto por la fe vivirá, y entre más escuchamos la palabra del Señor, también la fe va a ir creciendo. Aquí también se los estoy parafraseando, pero entre más nos repitamos y leamos la palabra, sé que hay momentos de desesperación, donde no sabemos, podemos llevar años en el Evangelio y no sabemos ni cómo empezar a orar de lo agobiado que nos sentimos, pero el Señor está ahí, y entre más tengamos la palabra a la mano y entre más la leamos, aunque en el momento sintamos que no nos penetra, en el espíritu está pasando algo sobrenatural que eventualmente vamos a empezar a sentir la paz. Hay una película también que si no la han visto, yo se la recomiendo, se llama Cuarto de Guerra. Es de una señora, es la vida de una señora, ¿verdad? Todo lo que ella vivió, que conoce a una familia y ella termina siendo un canal de bendición súper fuerte para este matrimonio que estaba por disolverse. Pero esta señora, en su casa, en su closet, si no me equivoco, tenía un montón de post-its con las oraciones y versículos bíblicos, y cuando ella oraba absolutamente todos los días, pero se llamaba Cuarto de Guerra porque al final la guerra de nosotros sabemos que no es contra carne ni sangre, es espiritual principalmente. Eso no quita que orando se van a resolver nuestros problemas o que orando va a caer el dinero del cielo que necesitamos, aunque no limitamos a Dios para que Él haga los milagros creativos, pero tampoco vamos a estar viviendo de milagros creativos cuando depende de nosotros el tomar acción, corregir temas de nuestro carácter, por ejemplo, falta de disciplina, reconocer nuestros errores con nuestra pareja y cambiar verdaderamente, pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón, ponernos a cuentas con personas que conocemos, que por no habernos puesto a cuentas también hay remordimiento en nuestro corazón. Entonces, tantas cosas que se nos puedan dar, pero al final la guerra espiritual es real y está constantemente ocurriendo. Tenemos una lucha espiritual todos los días, empezando por nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros vemos este versículo, que ya nos lo sabemos de memoria, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, si nosotros queremos esa paz, tenemos que ese pensamiento en el Señor tiene que perseverar. Luego, ¿qué pasa con esa paz que solo el Señor puede dar? Un segundo punto, no depende de las circunstancias externas ni la ausencia de problemas, que era lo que yo les decía. ¿Por qué? Porque el hecho que el Señor decía en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí claramente, explícitamente nos está diciendo que no es que no vamos a tener problemas, sino que tenemos que confiar porque Él ha vencido al mundo. Obviamente eso no es fácil, pero tampoco podemos pensar que vamos a vivir una vida completamente ausente de problemas. Hay momentos en la vida donde uno tiene cierta tranquilidad porque todo va bien, pero hay algún momento que me enfermé, que tuve un problema en el trabajo o circunstancias externas que se nos salen de nuestras manos. Entonces no es estar en paz, no es lo mismo que estar tranquilo, y mucho menos si estamos hablando de la paz de Dios. Y otra característica que dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones. A esto me puse a pensar y me detuve cuando en Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana vida. Uno se pone a pensar en de qué manera puedo guardar mi corazón. Pero si se dan cuenta en el versículo anterior que leíamos, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque si has confiado. Y en el anterior, el de Filipenses dice, damos gracias en toda oración y con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces yo ayer releyendo decía,
Señor, entonces una manera de poder guardar mi corazón es teniendo paz. Y sí, definitivamente, porque de Él mana la vida, porque en el momento que uno está completamente agraviado, ansioso, preocupado, y ojo, yo con esto no pretendo, como les decía al inicio, que nosotros nos sintamos culpables si a veces, y por las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida, perdemos esa paz. Lo que el Señor nos está diciendo es, estamos yendo al lugar correcto para buscar y vivir en esa paz cuando se nos presentan estas situaciones. No nos está juzgando, nos está tildando porque no la tenemos y que tendríamos que tenerla a ser hijos de Él y después de tanto año de congregarnos. No es así, porque la verdad es que la vida en este caminar no es fácil. Tenemos una responsabilidad bien grande y compromiso con el Señor, y también de llevar nuestra vida de manera responsable. Pero sí me llamaba mucho la atención saber que una de las maneras en la que yo puedo guardar mi corazón, porque de Él mana la vida, es teniendo esa paz, ¿verdad? Porque sobrepasa tu entendimiento. Pero para poder tener esa paz, como nos decía ese versículo, como que fuera un ABC, es con acción de gracias, como confiando en el Señor, no por lo que va a hacer, sino por quién es Él. Es como cuando uno está pequeño y uno admira a su papá o a su mamá. Y uno, obviamente sí, hay cierto agradecimiento, amor, a veces hasta cierto nivel de interés, cuando nuestros papás nos regalan cosas y uno los busca buscando regalos. Pero en realidad en los momentos difíciles, para cuando estamos pequeños, en los momentos de temor, que llueve y yo me quiero pasar el cuarto de mis papás, o me pasó algo y me asustó, y vamos a ellos no por lo primero que se nos viene en la mente, no es el regalo que nos dieron, es lo que ellos representan para nosotros, ese lugar seguro, esa protección, esa autoridad de que nada nos va a pasar. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros entramos como en acción de gracias, cuando una situación nos está pasando, es pensando en lo que el Señor es para nosotros, obviamente confiando en lo que Él va a hacer, porque en el momento también lo que nosotros queremos y buscamos es una solución a nuestros problemas, pero lo que Él quiere que tengamos perpetuamente en nuestra vida, aunque no es fácil, es esa paz. Y como les decía, cuando Yeshua se va, no me quiero ni imaginar lo que sentían sus discípulos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a manejar todo esto? El miedo a que los podían matar, porque al final era bien evidente que eso podía pasar. Pero el Señor todavía les dice que tengan calma porque el Espíritu Santo, y acabamos de celebrar Pentecostés, iba a estar con ellos. Entonces Él les dejaba a alguien para que esa paz estuviera en ellos, porque si ellos no tenían paz, iba a ser mucho más difícil que ellos cumplieran todo lo que el Señor les había pedido. Cuando uno está ansioso, cuando uno está nervioso, uno no piensa de la misma manera, uno actúa en base a emociones, toma decisiones equivocadas, no descansamos, no dormimos, andamos a la defensiva. El cuerpo sufre una reacción, una consecuencia por esa ansiedad y esa preocupación que tenemos. Y ahora con tanta información, las redes sociales y ansiedad se viene de diferentes maneras, no solo con lo malo que está pasando en el mundo, sino que por el otro lado hay personas que sufren de ansiedad cuando viendo las redes sociales ven la vida perfecta que llevan los demás, empieza yo porque no soy así, y yo quiero así, y empiezan los sentimientos negativos de envidia. Entonces la ansiedad está a flor de piel por muchos lados, y por eso el tema de la salud mental es algo también que ha tomado un montón de relevancia, que yo sinceramente creo mucho en que está bien que se hable del tema, porque hay personas que tal vez nunca abordan eso, y pues es un tema complicado, ¿verdad? Que obviamente el Señor nos puede transformar y puede obrar si nosotros le dejamos, pero también hay maneras de poder llegar a tratar ese tipo de problemas y hasta enfermedades. Luego podemos ver rápidamente cuál es la paz según el mundo, pues era lo que les decía, la mayoría de veces cuando uno se pone a pensar en cuál es la paz según el mundo, o cómo la gente la conoce, o cómo yo puedo pensar que estoy en paz, es la ausencia de conflictos. Estar en calma, una paz aparente, y esto puede venir de que yo evito conflictos o evito ser transparente con las personas. Por ejemplo, cuando no hay algo que nos pueda molestar, y eso que
Pues mi esposo siempre ha sido muy enfático conmigo de ser directo con las cosas, aunque no me ha sido fácil en muchas ocasiones, pero me dice, el que tú te guardas, y yo también lo viví en mi familia, ¿verdad? Muchas veces nos guardábamos las cosas por tratar de evitar conflictos y no platicábamos con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, me callaba las cosas y al final el problema terminaba siendo peor, pero porque estaba tratando de evitar un conflicto en un momento, pero eso no estaba representando paz, era una paz momentánea, temporal, que al final iba a terminar en un conflicto mayor y hasta en una pelea. Los mismos países se guardan cosas y cuando ya no aguantan, tiran una bomba en lugar de haber hablado de temas que se podían resolver anteriormente. A veces no es tan fácil, obviamente, pero al final las guerras terminan siendo el resultado de no haber manejado un conflicto oportunamente y tratan de resolver todo ya cuando no aguantan, en lugar de haberse sentado a platicar con anticipación y tal vez ver si se podían resolver de algún otro problema. Y lo mismo pasa con las personas. A veces pensamos que me voy a callar, me voy a guardar las cosas para evitar un conflicto. Nosotros tenemos algo que nos molesta, que podemos abordar, que tal vez en ese momento nosotros lo vivimos a ese momento de la confrontación o decirnos la verdad, pero al final lo que termina pasando es peor, porque o termina pasando algo peor o yo me empiezo hasta a enfermar por haberme callado algo que pude haber hablado. No es fácil porque sé que hay personas que no tienen la apertura para poder hablar y eso nos frena a nosotros de poder decir la verdad. Pero al final la palabra también nos manda a buscar esa, no es confrontación, pero a ser transparente y a platicar con las personas que nos rodean para evitar que algo peor suceda en el futuro. La misma palabra dice que la verdad nos va a hacer libres. Cuando nosotros ocultamos la verdad, y esto lo podemos aplicar en cualquier ámbito, cuando estamos viendo algo en el trabajo que está sucediendo que no está correcto y no decimos, nos carcome la culpa, el miedo de que algo va a pasar, que si digo, que no digo, que con nuestra pareja puede pasar lo mismo, con nuestra familia puede pasar lo mismo, con nuestros hijos puede pasar lo mismo, nosotros como hijos al ocultarle las cosas a nuestros papás. Entonces la verdad es que la verdad nos hace libres y la ausencia de conflicto a causa de que nosotros no quisimos decir algo o no quisimos abordar frontalmente un problema, no nos dice que estamos en paz y eso el mundo tal vez nos lo puede decir que sí, que a la ausencia de conflicto hay paz. El mundo también ofrece una tranquilidad y la tranquilidad tal vez no es sinónimo de la paz. Yo me puedo sentir tranquilo porque tengo en el banco suficiente dinero que me da tranquilidad financiera, que no está mal tampoco, porque cuando uno no tiene esa solvencia económica hay una inseguridad, inestabilidad emocional que es completamente válida. Pero si nos vamos al otro extremo, hay personas que tienen esa tranquilidad financiera, pero no tienen paz tampoco. Entonces, no es que uno sea requisito de la otra. Y el mundo siempre nos trata de vender que estar en paz es lo mismo de la tranquilidad, pero lo enfocan muy a nivel individual. Como que mientras yo esté bien, mientras mi familia esté bien, estamos en tranquilidad. Y a veces hay personas que nos necesitan afuera. El Señor nos llama a eso. No es que uno esté buscando activamente el conflicto, pero cuando nos enfrascamos únicamente en nosotros estar bien, también puede haber una mala concepción de que estamos viviendo en paz porque estamos en tranquilidad, ¿verdad? Eso sí, no podemos tener no nos podemos creer salvadores de nadie porque la verdad es que eso solo el Señor lo puede hacer y después de que las personas reconozcan que quieren cambiar y tienen que cambiar, ¿verdad? Para salir de la situación en la que se encuentran en todo aspecto, pero solo vivir una vida muy egoísta, enfocada en mí, tampoco es lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque de lo contrario Él no hubiera mandado a los discípulos a ir por todo el mundo a compartir su palabra, ¿verdad? Hubiera dicho, bueno, a ustedes les dejo este tesoro, les comparto todo y pues sean benditos y me voy. No, les entregó la responsabilidad para que compartieran con los demás lo que Él les había enseñado, para que los demás pudieran sentir y vivir lo que ellos estaban viviendo y poder tener la vida eterna. Entonces, ¿de dónde viene esta falta de paz?
pues como les decía, preocupar de los problemas de afuera, internos, de lo que nosotros pensamos. Mucho viene del pensamiento. Hebreos 14, 15 al 16 nos da tranquilidad de que, como le repito, no tenemos que sentirnos culpables si no nos sentimos en paz o no la tenemos en el momento, porque todo es un proceso. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El hecho de que nosotros perdamos la paz, nos sintamos ansiosos, nos sintamos estresados, no significa que el Señor nos juzga. Él ya pasó por eso, pero Él no quiere que nos quedemos ahí. Y Él quiere que confiadamente nos podamos acercar a Él y busquemos la forma de poder salir de esa situación, que al final, ¿quién quiere vivir intranquilo? A mí me ha pasado que cuando estoy muy preocupada por algo, me despierto súper temprano, ando una cosa en el estómago terrible, yo creo que hasta bajo de peso en esos momentos, mi mente pasa sumamente preocupada, o sea, el cuerpo empieza a sentir cosas diferentes, me empiezo a enfermar con más facilidad. Nadie de nosotros queremos vivir en esa situación. Está bien que lo sintamos por momentos, pero entre más rápido reaccionemos y hagamos lo que tengamos que hacer para salir de esa situación, pues es mejor, y eso es lo que al final el Señor quiere. Otra manera que podemos ver que es sumamente normal y que sentirnos así, abrimos el libro de los Salmos y vemos de manera tan transparente cuando habían momentos difíciles, que pasaron por depresiones, que se sentían que no podían salir de la situación en la que estaban, que se sentían sin solución, nada. Y los salmos nos muestran y nos permiten identificarnos y sentirnos humanos, ¿verdad? Es decir, David pasó por esto, Elías pasó por esto, muchas personas de la Biblia pasaron por esas situaciones difíciles y se sentían mal, y que quedaron plasmadas en la palabra para que nosotros nos pudiéramos identificar con ellos y saber que no está mal y que transparentemente podemos llegar al Señor, para poder desahogarnos y sentirnos así. O sea, es parte de la vida. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando esto se vuelve crónico y se convierte en ansiedad? Hay un libro que en inglés, en español se llama Sana tu mente herida. Es de Craig Groeschel. Es un pastor estadounidense que prácticamente en ese libro relata cómo él empezó a tratar y a buscar el tema de la sanidad mental, ¿verdad? Porque a pesar que él era pastor, no quería decir que él no era humano y que él no pasaba por un montón de situaciones difíciles, pero al ser pastor, él se sentía culpable en sentirse así, porque él decía, no es posible que yo siendo pastor sienta todo eso negativo. Entonces, él habla mucho de cómo podemos romper el ciclo de los pensamientos ansiosos, porque al final se vuelve un ciclo en nuestra mente, que era lo que yo les decía que les iba a compartir. Y él habla de 3 cosas bien claras, no es que no las sepamos, pero el efecto que tiene en nosotros cuando tomamos la decisión. Entonces dice, tenemos que romper el ciclo de los pensamientos ansiosos eligiendo el ciclo sobrenatural de la oración. Entonces, cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de ser crucificado, lo primero que Él hace es ir a orar. Y en ese libro también Él menciona que Él es amigo de una doctora, comunicadora, patóloga, neurocientífica, neuróloga. O sea, la señora tiene un montón de títulos, es bien estudiada y también es temerosa del Señor. Pero en sus investigaciones y en sus libros dice que está comprobado, científicamente comprobado, que cuando uno tiene 12 minutos de oración enfocada por un periodo de 8 semanas consecutivas, puede cambiar el cerebro. Y esto, o sea, un tema en el cerebro, y esto también se puede medir a través de exámenes cerebrales que cambia la química en nuestro cerebro. O sea, que imagínense que la oración tiene un efecto obviamente espiritual, pero físicamente en nuestra cabeza hay un cambio cuando nosotros entramos a una oración enfocada. Y esto lo podemos ver obviamente en Romanos 12:12, cuando dice que no nos tenemos que conformar a este mundo, sino que transformando, poner en la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero a mí este dato me llamó tanto la atención porque
es bien tangible, pues, el efecto de la oración. Nosotros lo hemos vivido, nosotros que el Señor nos ha sacado de momentos difíciles que parecían imposibles que íbamos a salir de ahí, y hemos vivido esos milagros, pero después verlo, que la ciencia también puede comprobar que nuestro cerebro cambia químicamente cuando oramos. De verdad que a mí me sorprendió muchísimo. Yo solo le doy gracias a Dios porque al final, pues su palabra se cumple, y el que no quiere creer, pues hasta la ciencia dice el efecto de este tema espiritual. La ciencia también nos dice, y eso también lo sabemos nosotros, que entre más pensamos en algo, se hace más fácil que repitamos el pensamiento y que sea un ciclo vicioso, y que obviamente al estar programados pensando en eso, en ese pensamiento negativo, pues es más probable que las cosas ocurran, y eso se termina perjudicando en nuestra salud. Entonces, digamos que en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer para cuando esto se ha vuelto crónico? ¿Cómo que queremos salir de esa situación en donde no nos sentimos con paz y hay mucha intranquilidad? Pues es orar. ¿Cómo tenemos que orar en estas situaciones? Yo no les puedo decir que de una manera correcta, pero sí les puedo decir de que entre más honestos y más transparentes seamos, pues el Señor siempre nos va a escuchar. Porque dice, en Filipenses 4:8 dice que tenemos que pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en todo lo puro, en lo amable. En todas esas cosas hay que pensar para contrarrestar esos pensamientos negativos. Y la oración rompe el ciclo, cambia la química del cerebro, pero sobre todo toca el corazón de Dios. Como segundo punto, porque ya se me está haciendo tarde, debemos tomar una pausa. Tenemos que, en los momentos que estamos sintiéndonos agobiados, yo les confieso que soy mucho de querer solventar primero, o sea, porque me siento culpable a que estoy viendo una situación y esperar. Pero saben que el Señor me decía que es importante, e incluso este pastor lo menciona, ¿verdad? Como una parte práctica. Tenemos que esperar. Primero es orar, pero en la oración debería de ser un diálogo. Y a veces estamos acostumbrados a pedir, a decir, que está bien porque el Señor nos ama. Pero cuán importante es en una conversación, si nosotros no dejamos de hablar, no escuchamos a la otra persona. Y en la oración tenemos que esperar que el Señor nos diga qué hacer, tomar una pausa, estar tranquilos y no simplemente empezar a actuar. Yo cometo el error muchísimas veces de tan preocupada que puedo estar por alguna situación que empiezo a buscar soluciones. Aquí está el plan A, el plan B, eso tengo que hacer. Y tal vez ya oré, pero no tomé una pausa para escuchar lo que Dios me tenía que decir, qué tenía que hacer. En esa pausa podemos identificar cuál es la raíz del problema que estamos viviendo. Es nuestra culpa. Y si es nuestra culpa, tengo que reconocerlo. Y el Señor en esa pausa nos va a revelar qué tenemos que hacer. En esa pausa nos lo puede revelar a nosotros directamente, a través de su palabra, escuchando una prédica. Si nosotros abiertamente buscamos ayuda de nuestras autoridades espirituales, de algún experto, que no está de más, ¿verdad? Al final los médicos también el Señor los ha dejado por algo. Pero en esa pausa es donde nosotros podemos recibir la solución a nuestros problemas, y empieza el tema de la paz a llevarse a cabo. Pero si nosotros oramos y simplemente nos ponemos a trabajar pensando, Señor, ya oré y ahorita aquí voy, esa pausa siempre es necesaria para que nosotros podamos dejar al Señor que nos hable y nos diga qué hacer. Y finalmente, que para mí también es un recordatorio, que no lo hago la mayoría de las veces, es adorar antes de la victoria. En 2 de Crónicas 20, del 20 al 22, nos dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Yahweh vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo dado el consejo al pueblo, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Yahweh, vestidos con ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Yahweh, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Yahweh puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte del Seir las emboscadas de
de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Así que si nos damos cuenta en este versículo, cuando Josafat estaba a punto de ir a la guerra, dice, detengámonos, que se vayan adelante, no a los guerreros más fuertes, puso adelante a las personas que iban a cantar y adorar. Y ellos dieron gracias y antes de la victoria. Y cuando ellos alabaron antes de la victoria, el Señor les dio la victoria. Entonces a veces nosotros nos enfocamos en esperar una respuesta específica y se nos olvida de alabar al Señor por lo que Él es, no por lo que Él nos va a dar. Y a mí me tocó el corazón terriblemente eso, porque se nos olvida. A mí muchas veces se me ha olvidado dar gracias. Mi mami siempre me dice, hijita, da gracias por lo que estás esperando. O sea, no me dice, bueno, después vamos, obviamente cuando el Señor contesta, vea lo que no estaba esperando, damos gracias después, pero eso es fácil, porque cuando a nosotros nos se resuelve la situación, es fácil dar gracias. Es difícil dar gracias y adorar antes de que veamos la solución al problema. Pero aquí el Señor sí nos recuerda a todos y principalmente a mí, que antes de cualquier circunstancia difícil tenemos que adorarle y bendecirlo por lo que Él es, porque si no nos ha fallado hasta la fecha, independientemente del resultado de cualquier situación, Él es Dios, y en esa alabanza que cantamos tantas veces sigue siendo Dios, a pesar de lo que está pasando. Su naturaleza con nosotros, su naturaleza nunca va a cambiar y su amor por nosotros nunca va a cambiar. Así que no se nos olviden esas tres cosas. Primero, en los momentos de dificultad y de pérdida de paz y de ansiedad y de estrés y nerviosismo o depresión, lo que sea que estemos viviendo, orar. Porque la oración debería de ser nuestra primera, abordarla en primera manera. Y cambia nuestro cerebro cuando lo hacemos consistentemente, enfocados, creyendo. Segundo, tomar esa pausa para darle chance al Señor que nos dé la respuesta y sentir esa tranquilidad, porque cuando uno desahoga también viene esa paz. Y finalmente, adorar antes de la victoria. Y todo esto solo les comparto nuevamente, no es de la noche a la mañana. El caminar en el Señor es un proceso. Y cada vez que nos sintamos otra vez cargados, estresados, ansiosos por las situaciones que se nos van a seguir presentando en la vida, porque la vida no va a ser perfecta, recordemos que todo es un proceso. Pero a medida que nosotros vayamos implementando estas tres cosas que el Señor nos está diciendo ahora, vamos a ver cómo cada vez se puede ir haciendo, aunque sea un poquito más fácil. Así que damos gracias al Señor por esta palabra. Como les digo, puede ser sencilla, algo que tal vez ya hayamos escuchado, pero de corazón confío de que la palabra del Señor nunca regresa vacía y que si alguno de nosotros ha perdido esa paz por alguna circunstancia que estamos viviendo, Él va a tomar control, Él ya tomó control y solo tenemos que alabarlo y bendecirlo, porque si somos hijos de Él, Él no nos va a dejar avergonzados. Pero que en esa pausa que hagamos también nos revele qué cosas de nuestro carácter tenemos que cambiar para también empezar a ver resultados diferentes, porque definitivamente no se va a bajar Él del cielo a resolver las cosas que nosotros tal vez nos hemos equivocado. Así que bendito sea el Señor, lo alabamos y lo bendecimos en esta mañana, y yo le doy la gloria a Él por permitirme compartirles esto que me ha dado, y que también estoy en ese proceso de poder obtener esa paz. Así que vamos a orar, dándole gracias al Señor y cerrando este momento. De verdad, sean benditos todos, y Señor, te doy gracias por estas personas que sabemos que, como dice en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, que somos bienaventurados cuando tenemos sed de la justicia. Yo sé que el estar conectados, Señor, de esta manera también nos hace bienaventurados, Señor, porque estamos sedientos de tu palabra, estamos sedientos de la justicia, estamos sedientos de ti, Señor. Y en este momento declaramos, Padre, que cualquier situación difícil, que parezca imposible, que veamos que no acelera el tiempo para que las cosas se solventan, pero porque tú quieres que nuestra relación contigo mejore y que siempre te busquemos a ti sobre cualquier cosa. Revélanos las estrategias específicas, Señor, que tenemos que cambiar de nosotros para poder
salir de un problema en el que nosotros mismos nos hemos metido, Señor. Y aquellas circunstancias que se han salido de nuestras manos, que no han venido de nosotros directamente, sino que por ataques del enemigo, de verdad, Señor, también permítenos en esa pausa poder escucharte y recibir la paz que solamente tú das. Bendecimos a MSHP, bendecimos a nuestro apóstol, de verdad por ella disponer siempre y hacer todo lo posible porque nosotros escuchemos tu palabra, Señor, y también por cuidarnos. Sea bendita esta visión, la abrazamos, Señor, y agarramos nuevamente todos los días el compromiso de poder ser luz a donde quiera que vayamos. Y con esa autoridad también venimos atando, ligando y sujetando cualquier espíritu que quiera venir en contra de nosotros. Espíritu de venganza, de retaliación, de muerte prematura, de enfermedad, de desgracia, de pobreza, de división, Señor, de rebeldía, Padre. Llámese como se llame ahora en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. La sangre del Cordero no puede venir en contra de nosotros, ni de nuestro apóstol, ni la familia pastoral, ni toda la congregación, Señor. Bendiciones presentes, futuras, llamadas, propósito y todo lo que nos has dado por heredad, Señor. Queda cubierto con tu sangre. Nos cubrimos nosotros nuevamente con tu armadura, Señor, con tu sangre, y declaramos que los 7 espíritus tuyos están sobre nosotros. Entregamos esta semana, declaramos que la tenemos en victoria y te adoramos, Señor, porque sabemos que recibiremos la victoria, papito lindo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, sea hecho. Amén y amén. Amén. Amén.